Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Bien, vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, las religiones como los bautistas, pentecostales, nazarenos, metodistas, luteranos, presbiterianos, los reformados, inclusive los católicos, los mesiánicos, los testigos de Jehová, los santos de los últimos días, que son los mormones, la luz del mundo, los del séptimo día y otros creen en Jesucristo. Mi pregunta es la siguiente: ¿todos los que creen en Jesucristo son cristianos? Mi nombre es Roberto Arturo Gil de San Antonio, Texas. Muy bien, estimado Roberto Arturo, te agradezco por tu excelente, extraordinaria pregunta que nos haces y seguramente vamos a aprender todos y vamos a entender cosas que son muy importantes para diferenciar la magnesia de la gimnasia, el trigo de la cizaña. Pero para darte una respuesta apropiada a la pregunta que me haces, es que si todos los que creen en Jesucristo son cristianos, la respuesta es un contundente no. No todos los que creen en Jesucristo son cristianos. Y te voy a dar las razones ¿por qué razón no todos los que creen en Jesucristo son cristianos? Porque si fuera el caso, aún los demonios creen, lo serían. Horrendo es eso, no lo es, no es así. Permíteme comentarte las creencias centrales del cristianismo, primero lo que es, y luego en base a de lo que es, nos vamos a dar cuenta quiénes no son. El resumen de las creencias del cristianismo bíblico, del cristianismo que predicó Pablo, se resumen en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, que dice a la letra: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. De acuerdo a esta lectura de 1 Corintios 15, del 1 al 4, podemos decir con toda la confianza y con toda la convicción que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó en carne y hueso y por lo tanto ofrece la salvación a todos los que le recibirán por fe y los que lo reciben por fe. Único entre todas las otras religiones, el cristianismo tiene que ver más con una relación y no con prácticas religiosas solamente. En lugar de adherirse a una lista de lo que no se debe y de lo que se debe de hacer, la meta de un cristiano es cultivar un caminar cercano con Dios, con el Padre. Esa relación es posible gracias a la obra de Jesucristo y al ministerio del Espíritu Santo, el Consolador que dijo Jesucristo que vendría, que convendría que Él se fuera para que enviara al Espíritu Santo. Pues bien, más allá de estas creencias fundamentales que mencioné de 1 Corintios 15, 1, 4, que son fundamentales, hay otros elementos que son, o al menos debieran ser, los indicativos de lo que es el cristianismo y lo que el cristianismo cree. Sabiendo una vez qué es el cristianismo y lo que cree el cristianismo, entonces automáticamente nos vamos a dar cuenta que no es un cristiano.
Los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, que su enseñanza es la autoridad final, única en cuanto a todos los asuntos y temas de fe, de doctrina, de práctica, de conducta, de acuerdo a lo que dice la Escritura. En 2 Timoteo 3:16, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y en 2 Pedro 1:20 al 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Son dos cosas muy importantes: que la Escritura es inspiración de Dios y que fueron hombres que escribieron por muchos miles de años inspirados por el Espíritu Santo. Y que el contenido de la profecía de la Biblia no es de interpretación privada. Nadie puede decir, es que solamente mi grupo. Si se dice eso, automáticamente está reprobado. Muy bien. ¿En qué otra cosa creemos los cristianos? En un Dios que existe en tres personas: el Padre, el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. ¿En qué otra cosa creemos los cristianos? Que la humanidad fue creada específicamente para tener una relación con Dios, aunque el pecado separa a todos los hombres de Dios. Como dice, así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Eso es Romanos 5:2. Entonces, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, como lo dice Romanos 3:23. Entonces, el cristianismo enseña que Jesucristo caminó por esta tierra completamente como Dios y como hombre. Como dice Filipenses 2, del 6 al 11, no se aferró a ser Dios, aunque era Dios, y murió en la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a través de la cruz. Los cristianos creemos que después de su muerte, después de la muerte de Jesús, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Cristo fue enterrado, resucitó y ahora vive a la diestra del Padre, intercediendo siempre por ti y por mí, como lo declara Hebreos 7:25, viviendo siempre para interceder por todos nosotros, por siempre. Jesucristo está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Él está cumpliendo su sacerdocio. El cristianismo proclama que la muerte de Jesús en la cruz fue suficiente para pagar completamente la deuda del pecado de todos los hombres, y esto es lo que restaura la relación rota entre Dios y los hombres. Como dice Hebreos del 9 al 11 al 14, solamente voy a mencionar algo de ahí. Jesús, con su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo y a través de esa sangre obtuvo redención y nos las entregó. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Jesús, a través de ese sacrificio, hizo que nuestra conciencia estuviera limpia. Así que, y en Hebreos, dice la palabra que esta es su voluntad, que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué otra cosa enseña el cristianismo? El cristianismo enseña que para ser salvos y poder entrar en el cielo después de la muerte, uno debe poner enteramente su fe en la obra completa de Cristo en la cruz. Porque si creemos que Cristo murió en nuestro lugar y pagó el precio de nuestros propios pecados y resucitó, entonces somos salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia.
Solamente hay dos destinos, dos rutas después de la muerte, el infierno y el cielo. No tres, como lo dice la religión católica. No, que es el purgatorio. Eso es una mentira total, es una enseñanza extrabíblica, es contrario a lo que enseña el mensaje de la fe, que nos dice que el justo por la fe vivirá. O se cree en el sacrificio de Jesús totalmente y por gracia, por la fe, o no se cree. Y eso nos salva y nos lleva inmediatamente al tercer cielo, a la presencia del Padre. Importantísimo. No podemos ser, fíjense bien, lo suficientemente buenos para agradar a Dios por nosotros mismos, porque todos somos pecadores. En Isaías 64, el 6 y el 7 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y por esa razón, dice el versículo 7, Jehová escondió de nosotros su rostro y nos dejó marchitar en poder de nuestras maldades. Y en Isaías 53:3, todos nos descarriamos como ovejas, cual se apartó del camino. Esa es nuestra condición. No hay nada más que se deba hacer, porque Cristo ha hecho toda la obra. Cuando Él estaba en la cruz dijo, consumado es, en Juan 19:30, dando a entender que la obra de redención ya se había cumplido en la obra que hizo Jesús en el Calvario. Y de acuerdo al cristianismo bíblico, la salvación es la libertad de la vieja naturaleza pecaminosa, la libertad para buscar una correcta relación con el Padre. Donde antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo, como lo dice Romanos 15:22. Mientras los creyentes vivamos en esta tierra, en nuestros cuerpos pecaminosos, va a haber una lucha constante contra el pecado. Sin embargo, los cristianos pueden tener victoria en la lucha con el pecado cuando estudiamos, cuando aplicamos la palabra de Dios, que es la Biblia, en cada una de nuestras vidas y le permitimos al Espíritu Santo que controle nuestras vidas y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la dirección en cualquier circunstancia, es que nosotros podemos vivir en esta tierra como Él es, nosotros somos en esta tierra. De manera que, mientras muchos sistemas religiosos, como católicos, mormones, testigos de Jehová, séptimo día, el judaísmo, todas las denominaciones que creen en Jesús más obras, ¿sabes qué? No creen en la obra completa de Jesucristo, que pagó nuestros pecados y que también resucitó. Esos no son cristianos. El cristianismo bíblico cree que la deuda de nuestro pecado ha sido pagada total, completamente, y por esa razón podemos tener comunión con Dios, podemos tener victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa, caminar en comunión, en obediencia con Dios. Ese es el verdadero cristianismo bíblico que enseñó Pablo, que enseña las Escrituras. Entonces, no todos los que creen en Jesucristo son cristianos aquellos que tienen solamente a Cristo, solamente por fe, solamente por gracia, solamente que creen en las Escrituras, que no tienen otros libros de inspiración que los ponen al nivel de la Biblia, no, y que solo a Dios sea la gloria. Y el cristianismo recibe por fe esa obra que Jesús hizo en el Calvario, porque por fe andamos, no por vista, y se cree el justo por la fe vivirá, y se confiesa con la boca para salvación y se cree para justicia en el corazón, es recibiendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Jesucristo es el Señor. Esa es mi respuesta. Así que no todos los que creen son cristianos. Solamente los que creen en solo Cristo, solo gracia, solo fe,
solo en la Escritura y solamente a Dios sea la gloria. Esa es mi respuesta. Que el Padre te bendiga. Visítanos en nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Suscríbete si no lo has hecho. Regálanos un like. Comparte nuestro podcast en tus redes sociales. Sé feliz. Y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.